El camino hacia la gasolinera permanecía silencioso, cubierto por la niebla que se arremolinaba en las primeras horas de la madrugada. Danny avanzaba con pasos temblorosos, sintiendo como cada crujido en la gravilla le aceleraba el pulso. A medida que se acercaba al lugar donde había pasado su infancia, un escalofrío se apoderaba de él. Aquel viejo remolque donde antes compartía momentos de complicidad con su padre brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la luna. En su recuerdo, esa pequeña casa rodante siempre lucía acogedora, calentada por lámparas de queroseno y risas familiares. Sin embargo, ahora parecía distorsionada, como si la maleza la hubiese reclamado y toda la vida que alguna vez la rodeó se hubiese desvanecido. Un sigiloso graznido se alzó a la distancia, pero Danny no supo identificarlo. Parecía que algo, o alguien, lo observaba desde la oscuridad, listo para abalanzarse. Dio unos pasos adicionales y se detuvo frente a la puerta de metal oxidado que daba acceso al interior. Antes de atreverse a entrar, observó las ventanas rotas. Al otro lado, solo se vislumbraba penumbra y polvo. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que el sonido trajera a lo que se ocultaba en las sombras. Recordaba con nostalgia los días en que se quedaba allí con su padre, sin más preocupaciones que compartir historias antes de dormir. Ahora, la atmósfera estaba cargada de una extraña desolación. Danny, con la mano temblorosa, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agonizante. Un olor a humedad y putrefacción se apoderó de sus sentidos. En ese instante, oyó un rasguido provenir del extremo más oscuro del pasillo. La historia que lo había obligado a regresar era sombría. Rumores de personas que desaparecían en los alrededores habían llegado a sus oídos. Algunos eran vecinos que confiaban en la amabilidad del padre de Danny. Otros simplemente aparecían buscando ayuda, pero jamás se los volvía a ver. Él deseaba fervientemente que se tratara de habladurías, mas el profundo malestar que sentía iba en aumento. Algo le decía que la soledad había doblegado a esa figura paterna tan cariñosa que él recordaba, transformándola en un ente siniestro. Cada uno de sus pasos hacia la habitación principal se convertía en una eternidad palpada en el constante tic-tac de un reloj en la pared. Al acercarse, logró ver sombras que se movían erráticas, como si una presencia invisible bailara a la luz de la vela que chisporroteaba en un rincón. El rostro del padre apareció por un segundo ante el débil resplandor. Sus pómulos parecían hundidos, su mirada estaba perdida y su piel adoptaba un tono enfermizo. Danny contuvo la respiración al reconocer esos ojos que en el pasado irradiaban cariño. Ahora destilaban un brillo apagado, cargado con un matiz de locura. Al verlo, el padre emitió una risa ronca que resonó en ese espacio ruinoso y heló la sangre de Danny. Sin pronunciar palabra, le hizo un gesto para que lo siguiera al exterior, hacia las profundidades del bosque que tantas veces habían recorrido juntos. En las leyendas familiares, aquel lugar era su refugio secreto, donde tramaban sus planes de cacería de faisanes. Pero ahora, ese mismo bosque parecía un laberinto hacia la perdición. La antigua camioneta seguía donde la había dejado la última vez que visitó el lugar. Subieron sin intercalar palabras. El padre arrancó el motor y se internaron por un camino cubierto de hojarasca. El traqueteo de la camioneta rompía el silencio, haciendo que cada rama pareciera un latigazo sobre la carrocería oxidada. Era como si el bosque entero protestara, avisando que estaban irrumpiendo en territorio prohibido. Danny tuvo la inquietante sensación de que algo los vigilaba, siguiéndolos de cerca. Sentía ojos clavados en su nuca, ojos inhumanos y tenebrosos. Cuando, al fin, la camioneta se detuvo, el padre señaló con un gesto mecánico hacia la maleza. Danny entendió que debía bajarse y acompañarlo. La negrura envolvía el bosque, y la luz de la luna apenas se filtraba entre los árboles retorcidos. Cada paso crujía hojas secas, y los susurros del viento parecían voces lastimeras. El padre se adentró con determinación, sin voltear a ver a su hijo. Danny trató de mantener el ritmo, pero no podía apartar la mirada de cada sombra que se movía con disimulo.
Recordó las historias que su padre le contaba para hacerlo reír, las aves que volaban en bandadas, el olor de la hierba fresca en primavera. Nada de eso se percibía ahora. De pronto, el padre se detuvo en seco. Se encontraban frente a una verja abandonada que conducía a un prado oculto, donde el fango cubría el suelo y emitía un olor fétido. Un graznido estremecedor se dejó oír. Una bandada de faisanes emergió de la oscuridad, batiendo sus alas con furia. Pero esos faisanes no eran como Danny los recordaba. Sus ojos parecían teñidos de rojo, y sus plumas estaban manchadas de un lodo inquietante. Se movían como si la noche misma los hubiera poseído, con movimientos erráticos, casi deformes. El padre se llevó un dedo a los labios, ordenando silencio. Sacó un saco de tela roñosa que, en otro tiempo, solía usar para recoger las aves cuando las cazaban con trampas. Danny sintió náuseas al imaginar que había dentro de ese saco, pues emitía un sonido húmedo y macabro que se combinaba con una ligera vibración que provenía de las profundidades del bosque. En el momento en que el padre soltó el contenido sobre el suelo, un hedor insoportable subió por la garganta de Danny. Parecían vísceras de animales corruptas, retorcidas bajo la lúgubre luz de la luna. Los faisanes avanzaron con un frenesí inhumano hasta esa masa viscosa, arrancándola con picos afilados y devorándola en un banquete infernal. El repugnante espectáculo quedó grabado a fuego en la mente de Danny. Aquel festín anunciaba una presencia malevolente que regía la voluntad de las aves, envolviéndolas en un manto de sombras que se cernía sobre todo lo que había sido inocente en su pasado. Cuando creía que nada podía ser más aterrador, el padre se volvió hacia él con una sonrisa torcida. Alzó su mano y la apoyó sobre el hombro de Danny, invitándolo a contemplar la escena con una macabra fascinación. Danny sintió que algo palpitaba bajo esa mano, era como si los huesos crujieran y la piel se tensara con cada latido errático. Lo que antes era un padre amable y protector se había convertido en un espectro aterrador, guiado por fuerzas que sobrepasaban la razón humana. En ese punto, Danny deseó correr, pero sus pies parecían anclados en la tierra lodosa que lo retenía con un agarre fantasmagórico. El padre continuó la marcha, y Danny lo siguió casi hipnotizado. Atravesaron la verja y se adentraron al prado. Allí, entre la espesa hierba marchita, hallaron un claro abierto, rodeado de árboles centenarios. Unos pasos más y distinguieron lo que parecían ser montículos a modo de tumbas improvisadas. La luna dejó entrever que no eran solo montículos comunes. La humedad y el hedor putrefacto emanaban de cada uno, como si algo enterrado bajo tierra deseara salir arrastrándose. A su costado, percibía la respiración del padre, un jadeo cargado de un placer retorcido. Con un movimiento brusco, el hombre tomó la pala que yacía clavada en el barro y la arrojó a los pies de Danny. Danny comprendió que su padre quería que desenterrara aquello que yacía oculto. La sangre se heló en sus venas mientras hundía la pala en la tierra. Con cada palada, surgía un olor nauseabundo, casi insoportable. Recordaba el Danny despreocupado y juguetón que, años atrás, disfrutaba de las historias sobre atrapar faisanes en el bosque. Ahora lo embargaba la sensación de estar profanando un territorio marcado por la muerte. Al fin, cuando la pala chocó contra algo duro, Danny sintió que los latidos de su corazón retumbaban con violencia en sus oídos. Sacó del agujero un pedazo de tela desgarrada y sujetó el cuerpo liviano de un individuo que parecía llevar días, tal vez semanas, abandonado allí. Ese cuerpo inerte y pálido no era un desconocido para Danny. Lo reconoció por un tatuaje en el brazo, era un vecino que solía visitar la gasolinera en busca de ayuda. El espanto consumió lo poco que quedaba de su cordura, su padre lo había sepultado en ese lugar. Cuando levantó la mirada hacia él, vio una expresión siniestra, irreversible. Ya no quedaba rastro del hombre cariñoso que lo había inspirado a soñar en aventuras infantiles. Tan solo estaba esa figura demente, un emisario del terror que habita en lo más profundo de la noche. Los faisanes, que habían permanecido en silencio, se arremolinaron como un remolino de plumas siniestras alrededor de Danny, emitiendo graznidos cada vez más agudos.
Parecían querer devorarlo, como si obedecieran a su padre con un hambre ancestral que exigía sacrificios de sangre. En un impulso de desesperación, Dane dejó caer el cadáver y soltó la pala. Retrocedió por el lodazal, intentando huir de la horda de aves que se congregaba, pero se encontró con el rostro hundido de su padre, quien puso su mano helada sobre la mejilla de su hijo, acunándolo con una ternura fingida. Un leve sollozo escapó de la garganta de Dane ante el sentimiento de traición, mezclado con una impotencia total. El padre aprovechó el instante y emitió un silbido áspero. En respuesta, los faisanes se abrieron como un abanico infernal, cercando cualquier posible salida. Dane sintió que el bosque entero contenía la respiración, como si disfrutara del espectáculo cruel que estaba a punto de presenciar. Un viento frío le cortó la piel, y la luna, casi cubierta por las nubes, aportó apenas un reflejo lúgubre. Algo latía dentro de la oscuridad, una presencia más antigua que el propio tiempo. Los pasos del padre resonaron en el fango mientras avanzaba para unirse a esa multitud de plumas endemoniadas. Alzó los brazos como proclamándose soberano de aquellas criaturas, y el brillo enfermizo de sus ojos indicó que ya no le importaba nada, ni siquiera la vida de su propio hijo. Dane divisó una bocanada de vapor escapando de los labios agrietados de esa figura paterna, como si la noche se enfureciera, concediéndole un poder sobrehumano para cumplir sus designios. El rugido del viento silbó con furia, doblando los árboles, y la bandada se alzó en un frenético revoloteo. La última visión de Dane antes de ser atrapado por las garras del horror fue la de su padre señalándole con un gesto severo, ordenando a las aves que cayeran sobre él. Sintió como los picos y las garras desgarraban su ropa, arañando su carne mientras el padre lo observaba con una extraña mezcla de fascinación y rechazo. El grito que emergió de su garganta se perdió en la espesura del bosque, acompañado de un eco sordo que se fundió con la noche. Aquel grito jamás se escuchó más allá de los árboles retorcidos, ni llegó a ningún oído capaz de brindarle ayuda. Todo se bañó en una oscuridad absoluta, un abismo de miedo que consumió la última chispa de esperanza en el corazón de Dane. Y así quedó atrapado para siempre en la perversión de un bosque que un día fue su hogar, devorado por esa turbia leyenda que continuaría narrándose en susurros en las tabernas cercanas. Nadie regresaría a investigar realmente lo ocurrido, nadie se atrevería a buscar respuestas entre la maleza que cubría senderos olvidados. Bajo aquella luna testigo de actos indescriptibles, terminó toda posibilidad de salvar a Dane de la locura de un padre que entregó su voluntad a las tinieblas, y las sombras se cerraron, hambrientas e implacables, sobre cada recuerdo, cada sueño y cada vestigio de humanidad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.